Esto pasó en Radio Noticias. ¿Quién debe más, Macri o Fernández? ¿Qué pasó ahí? Mira, a ver, objetivamente, el gobierno de Mauricio Macri endeudó en dólares infinitamente más a la Argentina que el gobierno de Fernández. Fernández la endeudó y la endeuda mucho en pesos ajustables. En algún momento hablamos de esto, que es deuda emitida que se ajusta por inflación. Esto tiene una ventaja, tiene una desventaja y una ventaja. Primero, ¿cuál es la desventaja? Es que, bueno, la inflación en la Argentina es cara, es alta, entonces vos tenés deuda que te está creciendo aproximadamente el 50% anual. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? Que vos emitís los pesos. O sea, en definitiva, en última instancia, emitís más para pagar o lo renovás o das más tasa de interés y lo podés resolver mucho más fácil que endeudándote en dólares, porque el dólar, vos no emitís dólares. Estados Unidos puede endeudarse en dólares porque imprime dólares, emite dólares. La Argentina emite pesos. Entonces es mucho, pero así todo, la diferencia a favor de Macri, digamos, en el endeudamiento, en esta carrera de endeudadores, Macri lleva varios cuerpos de ventaja, sobre todo endeudándose en dólares. Repito, endeudándose en dólares. O sea que de hecho, perdón, no te digo esto. Entonces, la deuda que tomó Macri es en dólares, la deuda que está contrayendo ahora el gobierno nacional es en pesos, eso no quedó claro. Nosotros fabricamos pesos o emitimos pesos, o sea, podemos solucionarlo mucho más fácil porque dólares no emitimos. Ahora, en lo de Macri, ¿hay forma de que sea verdad esto que están en las últimas horas diciendo desde el gobierno? Macri levantó el cepo, se endeudó en dólares y al levantar el cepo permitió que esos dólares se fueran de la Argentina. Quiere decir que ahí hubo una maniobra para favorecer a, según el gobierno, a los amigos de Macri. Según Mauricio Macri, para esa plata se pagó deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, el destino, digamos, de esos fondos está registrado. El grueso fue para el pago de deuda y para sostener la fantasía de que la Argentina puede endeudarse en dólares impunemente. Digo, ¿cuál es el problema de fondo de todo esto? El problema de fondo es que la Argentina tiene un déficit estructural en dólares de entre 12, 14 a 16 mil millones de dólares anuales. ¿Qué es eso? Eso no es un tema comercial. Por lo general, la Argentina tiene superávit comercial, es decir, exporta más de lo que importa. Y esto le permite tener divisas legítimas, divisas propias y divisas legítimas. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que todo el mundo en la Argentina quiere ahorrar en dólares. Vos tenés más de 350 mil millones de dólares de argentinos bajo el colchón, en caja de seguridad, en el exterior, en latitas en el jardín, en lata de galletitas. Digo, ¿por qué? Por la inflación, hermano. Digo, si vos no tenés instrumentos que te permitan ahorrar en pesos de manera coherente, sensata. Mira, hay un ejemplo. Yo empecé a trabajar antes de los 18 años. Entonces, a los menores, cuando yo empecé a trabajar, que había trabajo, que parezca mentira, también se trabajaba, nos depositaban los aportes patronales, lo que hubiera sido la jubilación, etcétera, es muy divertido esto, en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Entonces uno iba con su libretita y te ponían estampillas, ¿sí? Entonces era ahorro, vos ahorrabas esa plata, era ahorro.
Yo tuve 2 años con ese mecanismo, iba yo mismo a la caja, me daban la plata en donde yo trabajaba, compraba las estampillas, me las sellaban, me las pegaban, etcétera. Cuando fui a retirar el dinero, 2 años después, digamos, 3 años después de haber, a los 20, ponele, a los 20 años, que uno se olvida eso, bueno, tenía 40 centavos, era el equivalente a 40 centavos. 2 años de trabajo, 40 centavos de ahorro. Entonces, si yo hubiera comprado dólares en ese momento, hubiera tenido, ponerle 50, 100, 20, no sé, lo que fuera o fuese, pero hubiera tenido más. El problema en la Argentina es ese, y es cierto, de alguna manera, que el endeudamiento de Mauricio Macri fue funcional a la fuga de capitales. Se pagó deuda, etcétera, pero cuando vos tenías un presidente del Banco Central, el señor Federico Sturzenegger, que neciamente, digo, a ver, de manera, el tipo es un docente universitario, enseña en Columbia, está mucho más que yo, a ver, el tipo te decía, yo te voy a controlar el precio del dólar, y te decía 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares es la reserva neta que tiene ahora la Argentina. Es un fangote de plata para este país. El tipo te decía, te pongo 5.000 millones de dólares a 25, a ver qué te pasa. Se lo llevaban en pala a 25. Entonces, ¿querés más? 15.000, un día vendió 15.000 millones de dólares. Pero por necio, por tosudo, por un tipo de un nivel de soberbia. No buenudo, digamos, buenudo no. No, era un idiota. No quiero insultar a nadie. Creo que tiene una concepción. Pero eso, de ser buenudo, de ser buenudo a habilitar prácticamente una maniobra que roce lo ilegal, ¿no es algo parecido? Digo, no. Pero es que no rozaba lo ilegal. El tema es, si vos tenés libertad cambiaria, sí, que hubo también en un momento con Cristina, ojo, digamos, que con Néstor y con Cristina hubo en algún momento libertad cambiaria, vos podías ir y hubo diversos mecanismos, ¿sí? Vos podías comprar, después te lo descontaban de ganancias, con la locura de que el que más ganaba, más dólares podía comprar. Recordemos también todo ese tipo de cosas, ¿no? Digo, el problema es una concepción ideológica que además fue funcional a los intereses de los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque le prestaban a la Argentina a una tasa el doble o el triple de la tasa de interés que le cobraban a otros países de la región. Yo te doy un caso nada más. Es un caso que yo tuve serias discusiones dentro de mis posibilidades. Hay un concepto que es la duration, se llama duration, es la duration en los bonos, ¿no? La duration de un bono es tanto. ¿Vos te acordás cuando la Argentina emitió un bono a 100 años y lo vendieron como un éxito así extraordinario? También gestión Macri. A 100 años a una tasa relativamente alta, ¿no? Bueno, ya estamos en el mundo, nos prestan a 100 años, etcétera. La duration de ese crédito, es decir, el periodo en el cual se repaga todo, era 30 años. Durante 70 años restantes, la Argentina iba a pagar capital e intereses por algo que su vencimiento, o sea, su vida útil, por llamarlo de alguna forma, era 30 años. En 30 años, el que puso $100 había recuperado sus $100. Digo, y desde la Baring Brothers, desde Bernardino Rivadavia y todo eso, la deuda externa ha sido el cáncer de este país y ha sido el instrumento de dominación por definición. Digamos,
el gran aporte, uno de los grandes aportes de Néstor Kirchner, que no fue solamente de él, también fue de Jorge Remeslenikov, que no lo llama nadie ahora, de Roberto Lavagna, etcétera, es haber logrado un grado aceptable de desendeudamiento. De hecho, Cristina Kirchner entrega su gobierno con una deuda de unos 250.000 millones de dólares, equivalente a la mitad del PBI. El PBI argentino está más o menos en los 450.000 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos según la cotización del dólar. Y Cristina lo entregó en esos términos. Es cierto que también entregó un Banco Central sin reservas, al límite de no poder seguir importando, etcétera. Fantástico, eso también es verdad, eso también es cierto. Pero la deuda siempre, históricamente, ha sido el gran cáncer de este país. En parte por este déficit que yo te digo de divisas que tienen porque nosotros los argentinos compramos dólares, viste, como si fueran chupetines, viste, como si fueran vitaminas. Sí, que además, parte, aunque sea mínimo, ¿no? Todos quieren tener su dólar. El Estado gasta más de lo que recauda, entonces ¿qué hace? Emite deuda. Viste, digo, y emite deuda ajustada por inflación, y todos los bancos y todos suscriben deuda por inflación, ajustada por inflación, ni siquiera por tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el blue a 180 pesos es caro, es un dólar caro, es un dólar que si hay cierto grado de estabilidad, etcétera, no debería pasar de los 140, 150 pesos, está a 180. Cuando salió de la convertibilidad, los mayores, 2001, 2002, en realidad el 4 de enero de 2002, el dólar llegó a 4 pesos, estaba a 4 mangos, digamos, una devaluación del 300%, mucho más de la que hizo Macri, de la que hizo en su momento Axel Kicillof, mucho más. Y te digo, el problema es ese, somos nosotros, como tiene el programa de un colega. Sí. Somos Radio Noticias.